Y bien, queridos hermanos de la Orden Franciscana Seglar, mi nombre es Fray Juan Pablo Campos y quiero compartirles como parte de la formación de los escritos de San Francisco de Asís. Hablaremos de la primera carta a los fieles. Leeré propiamente el texto y después iremos compartiendo lo que vayamos aprendiendo del texto. Dice así: todos los que aman al Señor con todo corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, y aman a sus prójimos como a sí mismos, y odian a sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hacen frutos dignos de penitencia. Cuán bienaventurados y benditos son ellos y ellas, mientras hacen tales cosas, y en tales cosas perseveran. Porque descansará sobre ellos el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada. El texto está dirigido a los hermanos y hermanas que predican la penitencia, es decir, que hacen penitencia constantemente ofrecida al Señor, y quisiera rescatar dos puntos muy importantes. El primero, el pecado. El pecado no es algo que nos deba asustar. Todos somos pecadores, por así decirlo. Caemos en algunos errores en nuestra vida, es normal, es ordinario. Es verdad que podemos perfeccionar la cuestión del pecado y de los actos que nos llevan al pecado, pero también el pecado nos ayuda a asimilar la gracia de Dios en nuestra vida, lo necesario o lo importante que es Dios para nosotros. Y es en esta segunda parte que hablo acerca de la gracia. Pero quisiera primero abarcar el primer punto, que es el pecado. Dice el texto que son dichosos aquellos que aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados. Dichosos no por el hecho de rechazar aquello que Dios nos da como un don, que es el cuerpo mismo o que es la vida misma, sino porque con ese cuerpo y con esa voluntad que tienes, rechazas aquello que te separa de tu Creador, aquello que te separa de Dios. Por eso son dichosos aquellos que aborrecen los vicios y los pecados como un punto de perfección en nuestras vidas y no como algo que podamos oprimir o que estemos oprimiendo por querer quedar bien con Dios y en realidad no estamos de acuerdo con las leyes de Dios. Es decir, el pecado no se debe de tomar como un escándalo o como algo de opresión, sino que libremente tú eliges a Dios y eliges, por lo tanto, hacer el bien a ti mismo y hacer el bien al prójimo, para que en este bien se note la ausencia del pecado, es decir, la gracia abunda sobre el pecado, como ya lo decía San Pablo en una de sus cartas. Francisco ya decía en alguna de sus escritos, en algunas partes, exhortaba a los hermanos menores a decirles: no se asusten por el pecado del otro, sino al contrario, que nadie se vaya después de haber estado contigo sin la necesidad de expresarle en esa confianza si él quiere recibir el perdón de Dios. Y eso lo decía a los ministros, en una carta a los ministros, que nadie se vaya de ti sin que reciba el perdón de Dios. Es decir, que cada persona que llegue a nuestra vida pueda obtener la misericordia de Dios, experimentar el amor maravilloso que Dios nos tiene mediante la redención de esos errores. Todos cometemos esos errores, ya les comentaba, pero que nadie se vaya de nosotros sin un perdón, sin una parte personal en la cual acogemos al otro como un semejante, como una persona cambiante en la cual podemos vernos reflejados. Por eso es que en este texto habla de el amor a ti mismo y amar al prójimo, o amar al prójimo como te amas a ti mismo. Si tú muestras la misericordia y el perdón por el error del otro, entonces el otro puede convertirse, cambiar su vida y tú habrás salvado su alma. El segundo punto de este texto
habla acerca del amor y el estar con Cristo. Es decir, primero inicia quien está conmigo, es decir, aquellos que están cerca de Jesús, le conocen y conforme le van conociendo, le van amando, que es la segunda parte, amarás. Esa parte, esa palabra es muy importante, no se refiere solamente a amar al prójimo, sino el hecho de amar. Una vez que se encuentra uno con Cristo, uno puede empezar a amar, antes no. Primero tiene que haber el encuentro con Cristo personal para que después puedas amarte a ti mismo y amar al prójimo. Y puesto que ya estamos dentro del amor o estamos amando, podemos recibir a Jesús. Recibimos el cuerpo en la Eucaristía, es verdad, pero lo recibimos también en nuestras vidas y por ello nos dice más adelante en el texto, mostrar frutos de conversión. ¿Cuáles son los frutos de conversión? Son todos aquellos actos que nosotros vamos realizando en bien de los demás, es decir, siempre con una mirada objetiva, siempre con una esperanza de ser una mejor persona y de ser un mejor cristiano cada día. La constancia nos ayuda a perseverar, a ponernos en camino cada día. Los frutos son reflejados en el caminar día con día, es decir, no podemos querer ser santos de una noche a una mañana. No, debemos de avanzar en cada acto pequeño. Si hablamos que Dios habita ya en nosotros, esto es una promesa. Dios habitará siempre, siempre con nosotros. Y cuanto más con aquellos que se entregan de todo corazón a las pequeñas cosas. Es decir, yo en la vida concreta como franciscano seglar, doy mi tiempo a aquel hermano enfermo, doy mi visita, mi sonrisa a aquel hermano que va por la calle. Cada quien sabe las cualidades que le corresponden, cada quien sabe su capacidad para amar al otro y su capacidad también para perdonar. Es verdad que a veces como humanos nos cuesta mucho trabajo perdonar y amar, pero en este texto lo que Cristo nos invita, me invita a mí, es a reflexionar acerca de la oportunidad que tengo en cuanto a mi ser amante, es decir, tengo la capacidad de amarme a mí, amar al prójimo y amar a Dios. Tres cosas muy importantes que podemos rescatar en este texto. Por último, el texto evoca la infusión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que para poder dar frutos de conversión, signos visibles de conversión, acudamos a la presencia del Espíritu, es decir, la renovación constante de nuestras vidas. Cristo nos envía su Espíritu para que sintamos la fuerza, para que obtengamos la fuerza necesaria de la conversión, la fuerza necesaria de un cambio constante en nuestras vidas. El Espíritu Santo infunde en nuestros corazones la gracia necesaria para hacer una profunda conversión. Cuanto más en este tiempo de Cuaresma que podamos nosotros mostrar signos visibles de una conversión, de un cambio, de una metanoia en nuestra vida, es decir, aquello que nos lleve a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del prójimo, del que está a nuestro lado. Sé que esto no es fácil, sé que a veces puede parecer imposible, pero para eso Dios envía al Santo Espíritu para que nosotros podamos sentir la confianza de que no estamos solos. Este es el compromiso que Dios hace en nuestras vidas, que habitará en nosotros, que permanecerá en nuestra vida cotidiana para hacer esto posible. Lo es posible siempre y cuando nosotros nos dejamos envolver por esa gracia de Dios. Poco a poco puede ser o puede ser un cambio radical. Dios te dará a ti la gracia y lo necesario para tu vida. Que Dios te bendiga en esta
inicio de semana, en este fin de semana, y que Dios bendiga cada uno de tus proyectos. Oración ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.